Buenas tardes. Esta oportunidad vamos a resolver un problema que lo planteara el ingeniero Luis Russo, a quien agradezco su colaboración y dedicación para trabajar en equipo en el tema de estabilidad. Y bueno, y aprovechando su disposición y haber planteado este tipo de ejercicio para su solución, me parece muy oportuno ahondar en el planteo. ¿Por qué? Porque matemáticamente ya vamos a ver que es muy fácil, cosa que a priori no suena, no, tiene todas las características que uno le hace pensar, che, esto no me va a salir, ¿no? O esto es un poco más complicado, ¿no? Entonces, la pregunta del millón empieza, lo primero que tenemos que plantearnos, ¿qué nos pide el ejercicio? Y entonces vamos a hacer ese análisis y luego lo vamos a resolver para despejar cualquier duda respecto a cómo se trabaja los momentos de inercia en piezas donde a priori la cosa no es tan sencilla. Entonces, cuando nos vamos a leer, nos dice determinar el momento de inercia I sub X respecto al eje centroidal. Entonces, lo primero que tenemos que razonar, o por lo menos podríamos pensar en dibujar, es decir, no, yo lo primero que tendría que encontrar es el centroide, y eventualmente de este centroide me va a salir acá un eje X raya, para la cual me piden de este sector de triángulo pintado, me piden el momento de inercia. O sea, en una palabra me están pidiendo I sub X raya igual, por definición, I cuadrado diferencial de área, integral de área. Si yo tuviera un diferencial acá, por supuesto, y desarrollo convenientemente, este es el problema, esa integral, yo tendría mis problemas resueltos. Claro, lo que pasa es que hay condiciones de contorno acá, hay distintas funciones y esa integral, entre comillas, puede ser un poquito más engorrosa. Cosa que no es imposible, pero tiene límites ahí variables, ahí un entorno, y hace que sea mucho más sencillo el planteo directamente utilizando el concepto de que las inercias, los momentos de inercia, si uno los descompone en piezas, las piezas se pueden sumar, los momentos de inercia directos, pero también se podrían restar. En el caso de, como en este caso, que yo tengo claramente un triángulo 1, que implica todo el tamaño completo, y un triángulo 2, una pieza 2, entonces yo podría decir tranquilamente que el momento de inercia que estoy buscando, I sub X, es igual a I sub X de la pieza 1 menos I sub X raya siempre, I sub X raya de la pieza 2. La pieza 2, el sector 2, es la parte donde no hay sección y por lo tanto puede interpretarse, yo lo tengo acá más abajo, como una descomposición o como una superposición entre el triángulo mayor y el triángulo menor, ¿no? Entonces, claro, ya planteándolo en ese sentido, lo único que tenemos que trabajar, por supuesto, es obtener la posición del centro de gravedad, I sub 0 o I raya, tendría que obtener esa posición de ese centro de gravedad, de tal manera que yo pueda después plantear esta resta de momentos de inercia de cada una de las secciones, ¿no? Entonces, a los efectos prácticos, el planteo del centro de gravedad, cuando uno busca, se da cuenta que está faltando acá una métrica, este valor, ya lo vamos a ver qué sencillo es, y este valor resulta directamente de hacer la proporción, acá lo podríamos hacer una proporción, dirían, miren,
esta es la letra A, esta es la letra B, y esta es la letra C y esta es la letra D, podríamos decir que C es AD como A es AB. Por lo tanto, C será igual a A sobre B por D. Y bueno, y eso es lo que sale acá, el planteo, directamente una proporción más esta distancia dividido en 3 multiplicado por 2. Vean siempre el detalle que cuando yo voy a hacer una operación en Excel, siempre me refiero a celdas donde los datos yo los pueda eventualmente colocar, porque vengo con los datos del ejercicio, o los puedo generar por producto de operaciones que yo haga, ¿no? Y entonces aparece el primer desafío, que es obviamente encontrar esa posición de I raya o la posición del eje baricéntrico, ¿no? Y entonces para hacer eso tenemos también lo mismo, la descomposición de las piezas. Acá podríamos destacar que para hacer esta posición de los centros de gravedad particulares de cada una de los triángulos, le llamemos acá a X raya de la pieza 1 y acá sería X raya de la pieza 2. De la pieza 2, por supuesto que estas magnitudes son sencillas de obtener. Si el alto es 5, será 5 tercios. No necesitamos mayores comentarios acá. Lo mismo pasa acá. En esta magnitud será, el alto es 2, de este triángulo será 2 tercios. ¿Ah? Entonces, teniendo esto y sabiendo perfectamente que la expresión del centro de gravedad surge como por el teorema de Baryon, surge directamente como el momento estático del área total multiplicado por la distancia que yo estoy buscando, y raya, es igual a la sumatoria de los momentos estáticos de AI por I sub I de cada una de las partes que yo descompongo. 1 a n. Esto es bastante sencillo, nos queda que y raya que yo estoy buscando va a ser igual a, si esto es la pieza 1 y esta es la pieza 2, será A1 por I1 más menos, acá también tener en cuenta que estamos acá en ausencia de área, ¿no? Entonces, menos A2 y 2, todo dividido en la sección total. Esa será la suma. A será igual, por las dudas, a A1 menos A2. Cuentas que son sencillas, ¿no? Y esto, bueno, planteado ya, sabiendo cómo funciona esto que quiero hacer, lo único que tengo que trabajar es armarme mi pequeña tabla, ¿no? Una pequeña tabla que me ayude a resolver el problema. Yo en esa pequeña tabla tendría que trabajar directamente con el sector, las medidas clásicas, B, H, área, distancia al eje de referencia del centro de gravedad propio de la sección y el producto de A por I. Teniendo estos valores, rápidamente me doy cuenta que puedo trabajarlo bien, lo puedo trabajar más o menos sencillo, para decir así, al cálculo que yo estoy buscando hacer, ¿no? Entonces acá tengo el sector
A1 y este es el sector A2, ¿no? Para trabajar en toda tabla siempre es conveniente no tipear los números, sino traerlos de la referencia. La base será en la celda donde tiene la base total, la altura, me vengo a la figura, tengo la base, la altura total del sistema, y lo mismo pasa con el triángulo inferior. Tengo ahí la base y la altura tengo este valor, ¿no? Obviamente el producto de ambas dividido en 2 nos da el área del triángulo. La distancia al centro de gravedad es 1/3 de la altura, dividido en 3. Y por supuesto puedo hacer el producto del momento estático. Acá hay que tener en cuidado que esto es un área negativa, porque hay ausencia de área. Y por supuesto acá ya la cuenta es exactamente la misma, ¿no? Ya puedo trabajarla directamente extendiendo la opción anterior, ¿no? Quiero encontrar la sumatoria, quiero encontrar la sumatoria de las áreas, ¿no? Y acá hay un error, acá estamos faltando dividir en 2 y estamos bien. Hay que siempre tener cuidado y verificar que todo esté de acuerdo a lo que nosotros ya sabemos. Acá tenemos resultados parciales que también nos merecen ser destacados. Y por supuesto, nuestra posición del baricentro y 0 o y raya va a ser igual al cociente entre los dos términos, ¿no? Y nos queda ahí ese valor. Por supuesto que lo podemos destacar al valor, ¿no? Lo podemos destacar, cosa de que ya nos queda un valor importante, ¿no? Entonces, ¿qué es el razonamiento que hacemos? Y 0, fíjense, es superior al tercio del triángulo y por supuesto superior al del triángulo de la ausencia, ¿no? De la parte de ausencia de área, ¿no? Entonces este valor, para poder hacer una mejor interpretación, yo lo tendría que ubicar donde aproximadamente corresponde para hacer una mejor interpretación. Esta sería la posición aproximada de X raya, ¿no? Lo mismo pasaría acá. Este valor que acabo de encontrar. ¿Y por qué es importante? Este valor es Y0 o Y raya. Porque cuando yo voy a aplicar Stein o el teorema de los ejes paralelos, me va a hacer falta esta distancia en esta distancia. Ahí, llamémosle distancia 1. Y acá también vamos a tener una distancia entre los ejes. Esas distancias son las que normalmente causan más problemas a la hora de trabajarlas, encontrar cómo se resuelven y todo eso, ¿no? Y entonces nos volvemos a nuestra condición. Nuestra condición habíamos dicho que el momento de inercia Ix de la pieza 1 tiene que ser igual al momento de inercia baricéntrico de esa pieza 1 más distancia al cuadrado, área por distancia al cuadrado. Lo mismo pasa con la pieza 2. Y X de la pieza 2. El baricéntrico propio de la pieza 2 más el área por la distancia al cuadrado, ¿no? Obviamente acá será A1, acá será A2, acá será D1, acá será D2, ¿no?
Y entonces esto que yo he razonado, que me doy cuenta dónde tengo que aplicarlo, lo tengo que transformar en algo que yo pueda eh, trabajarlo fácilmente, ¿no? Acá tengo el baricéntrico propio de la sección, la distancia, el producto de área por distancia elevado al cuadrado, y finalmente el momento de inercia I sobre X que yo estoy buscando para cada uno de los sectores. Puedo de nuevo trabajarlo acá, ponerlo más prolijo, y luego ¿qué hago? Bueno, repaso, voy y busco en una tabla el baricéntrico respecto al centro de gravedad de un triángulo, BH cubo sobre 36. Bueno, listo. Más B por H elevado al cubo dividido en 36. En el otro caso es exactamente la misma cuenta, pero tengo que tener el cuidado que es una inercia negativa, ¿no? Es una ausencia de momento de inercia, básicamente, ¿no? Entonces la distancia es la distancia entre I0 y este 5 tercios, o sea que más I0, la distancia entre ejes, menos la posición del eje X1. En el otro caso es exactamente lo mismo, I0 menos la posición del eje. Y luego tengo los productos de área por la distancia elevada al cuadrado. Ya más o menos lo vamos encontrando. Finalmente, la suma de las componentes será lo que nos hace falta, ¿no? Y lo mismo pasa acá. Nos queda para resolver únicamente la sumatoria de estos valores y tendríamos lo que nos han pedido en el ejercicio, ¿no? Y esto ahí se da uno cuenta que las cuentas que hemos hecho son muy sencillas, no hay mayores inconvenientes. Esto lo podría destacar acá. Esto es I sub X para el eje, este eje, el eje de referencia acá, el eje que pasa por el centro de gravedad de la pieza, ¿no? Y ese es el que nos estaban pidiendo, ¿no? Y bueno, verán que las cuentas no han sido para nada complicadas, no es que hemos hecho un esfuerzo supremo, simplemente hemos sido prolijos, hemos tratado de aplicar los conocimientos que ya teníamos y el asunto salió una cuenta bastante sencilla cuando el problema a priori sonaba o tenía vamos a decir, un aspecto de cierta complejidad, ¿no? Entonces, solamente es eso y es para que vean que siempre se puede trabajar sencillo, se puede hacer las cosas de manera ordenada, prolija. La ayuda del Excel es muy importante para asegurar la calidad de los resultados y sobre todo destacar el hecho de poner siempre los datos en celdas por separado de tal manera de no trasladar errores producto del retipeo de los mismos. Muy bien, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.